Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos alegres de poder contar con la presencia de todos ustedes en esta reunión de la Iglesia Casa de Restauración Betel. Es una congregación del cuerpo de Cristo unida para ayudar a difundir el mensaje del Evangelio. Estamos en el segundo ciclo de nuestro currículo de educación cristiana y comenzamos el estudio del tema de la salvación. Estamos muy alegres de estar junto a ustedes hoy reunidos en el nombre de Cristo y alegres de que se han reanudado las reuniones físicas de la congregación en Betel con muy buena asistencia, con mucho entusiasmo y con muchas demostraciones de que la congregación de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Betel está viva y es eficaz. Está haciendo la tarea que Dios dispuso para nosotros. Esta imagen la compartimos en estos días en el chat de nuestra congregación y es importante que la miremos con detenimiento porque hay todo un discurso en esa imagen tan simple. Hay todo un discurso ahí. ¿A cuántos de los que estamos hoy aquí presentes nos gustaría ver menos sufrimiento en el mundo y en las personas que nos rodean? Menos angustia por la necesidad económica, menos angustia por la esclavitud a lo material, menos sufrimiento por la enfermedad, menos angustia por las injusticias contra las mujeres, contra las minorías, contra las personas con discapacidades, contra las personas diferentes en general, menos sufrimiento por el tema del género. De todos esos problemas nos salvó Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros compartir la salvación con los que sufren hoy? ¿Cómo podremos salirnos de las controversias que nos dividen en torno al sufrimiento humano y seguir el camino que Cristo nos marcó? El propósito de las reuniones en torno al tema de la salvación es el siguiente: darnos un entendimiento acerca de la salvación como un regalo de amor de Dios para que lo amemos por lo que hizo por nosotros, y esta parte es muy importante, y podamos compartir con otros lo que Dios puede hacer por ellos. Suena esa última parte, y podamos compartir con otros lo que Dios puede hacer por ellos. Si nosotros viviéramos la satisfacción de la primera parte, de conocer el regalo de amor que Dios nos hizo, y no lleváramos a cabo la segunda, ¿mereceríamos la salvación nosotros? El jueves pasado escuchamos el estudio de la carta de Santiago a cargo de la hermana Janet, y a mí me ayudó a entender algo bien importante acerca de la sabiduría. En primer lugar, es necesaria, de hecho es imprescindible. Segundo, todo lo que es necesario para obtenerla es pedirla al Señor y pedirla creyendo. Por eso podemos afirmar que todo aquel que reconozca el valor de la sabiduría y la pide creyendo, la obtendrá. En ese grupo estamos todos los que estamos aquí presentes hoy. Nadie puede dudar de eso. Podemos nosotros pedir sabiduría para compartir el mensaje de la salvación a las personas. Si yo tuviera una idea bien clara de lo que es la salvación, un entendimiento profundo de la salvación, y no la comparto, no soy merecedor de ese conocimiento, de esa profundidad, y no soy merecedor de la salvación. ¿Cómo le podemos transmitir esto a las personas? Cuando yo busqué solución para el sufrimiento de la vida, me di cuenta de que había vivido sin conocer a mi Creador. Me arrepentí de esa rebeldía y pedí perdón a Jesús. Y Él me perdonó y me sustituyó en la cruz. Pagó por mi vida y de esa forma me redimió de mi esclavitud. Con el pago de su vida por la mía,
me justificó, es decir, me hizo justo, y por ese acto apaciguó la ira de Dios y obtuvo el favor de Dios hacia mí. Me hizo apto para reconciliarme con mi Padre, porque Él es santo, y yo no podía reconciliarme con Dios en mi condición de pecador. Volví a ser su hijo y comencé a seguir a Cristo y a disfrutar su herencia en el reino eterno. La salvación es una llamada al seguimiento. Hay salvación si no hay seguimiento. ¿Qué hacen los seguidores de Jesús? Los siguen. Todos los que estamos presentes aquí hoy deseamos seguir a Jesús y deseamos decirles a las personas del tesoro que nosotros conseguimos. En esa intención y en ese deseo genuino queremos hacer el máximo y usar todo lo que sabemos y todas las herramientas que tenemos. Pero es necesario recordar que el seguimiento de Jesús significa seguir sus pasos. Yo no puedo seguir a Jesús por mi propio camino, usando mi propio entendimiento, estableciendo mis pasos. Jesús conoce la interioridad de las personas y de las situaciones, y yo no. La verdad es que el mundo en que vivimos es demasiado complicado y por eso necesitamos un modelo a seguir para predicar el auténtico evangelio. Y Dios nos provee la forma correcta de llevar el mensaje de la salvación. ¿Cuál fue la postura de Jesús y la nuestra ante el pecado y ante los pecadores? ¿Cómo nos enfrentaremos a eso? Si para alguien vino Jesucristo, fue para los pecadores y para terminar el pecado. Si para alguien hemos sido llamados nosotros, es para los pecadores, para los otros, para el prójimo. La visión bíblica del pecado indica que no está en un acto, se encuentra en el corazón antes del acto. No se encuentra en morder la manzana, ocurrió antes, cuando el corazón decidió morder la manzana. Podemos tener una persona deseando robar y aunque no lo haga porque no tuvo la oportunidad, ya robó en su corazón. Sustituya el verbo robar por cualquier otra acción. Cuando lo hacemos en el corazón, pecamos. ¿Cuál fue la postura? Y la postura que debe ser la nuestra ante el pecado. Tengamos en cuenta que existe el pecado, existe el pecador. Decíamos que no es un hecho, es una actitud que lleva a un acto. Esa es una falla de la personalidad. El pecado es un incumplimiento más terrible que la violación de una ley, porque ocurre en el corazón. Ocurre donde solo Dios lo ve y se manifiesta en los actos que todos vemos. Pero ocurrió y ocurre donde solamente Dios lo ve, donde yo no lo puedo ver. Eso a mí me hace incapaz de ser el juez del pecado. Hay un juez del pecado, que es nuestro Señor, que llevará a cabo ese juicio del pecado. Es Él, no soy yo. Por todo esto se explica que Dios repudie tan dramáticamente el pecado, no como una simple ley violada, sino como una amistad y un amor traicionados. Dios dice, los rebeldes son aquellos que me odian, mientras que a los que cumplen los mandamientos los llama los que me aman. En Éxodo 25 dice así, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Los profetas nos enseñaron. Ellos siempre vieron el pecado como la negativa a obedecer una orden o a seguir un llamado. En el libro de Amós, el pecado es la ingratitud. En el libro de Isaías es el orgullo.
En el libro de Jeremías es la falsedad oculta en el corazón. En Ezequiel es la rebelión declarada. En todos los casos, la ruptura de un vínculo, la violación de una alianza, la traición de una amistad. Cada vez que uno peca, repite la experiencia de Adán cuando se ocultó de Dios temeroso. Jesús lo dijo directamente en su sermón de la montaña. En Mateo 5:21 dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. La postura de Jesús frente al pecado es más drástica que ninguna de las posturas que asumimos hoy o que vemos a nuestro alrededor. Hoy en día vemos unas afirmaciones enfocadas en conductas, unas conductas particulares. Señalamos conductas. Nuestra predicación señala conductas de pecado, pero muchos pecados no son censurados por una razón evidente. Nadie ve el corazón del hombre sino Dios. Y me pregunto yo cuántas personas que censuran a los pecadores allí en la profundidad de su corazón han permitido a la rebeldía o el orgullo. Pero Dios lo ve. Cuando leemos lo que dice Jesús en Mateo 23, nos debe poner a pensar si vemos eso ocurriendo hoy en nuestro país. Ahí dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Esa actitud que es producto de la confusión entre la purificación de la conducta externa y la pureza del corazón, que es lo que nos señala Jesús, era evidente en la época de Jesús. Podemos señalar como ejemplos a los fariseos y a los esenios que vivieron los tiempos del ministerio terrenal de Jesús. Esa confusión existirá hoy. Los esenios eran judíos, seguían la ley de Moisés al pie de la letra. Afirmaban que el hombre tiene que cumplir con deberes e ideales para alcanzar la virtud. Enfatizaban la pureza ritual, seguían fielmente los principios de la obediencia, se dedicaban al trabajo y al estudio, escapaban al desierto porque decían que el mundo estaba contaminado, podrido. Por eso diariamente hacían bautismos y ritos y oraciones de purificación. Eso eran los esenios. Vemos hoy en día algunas personas con el mismo énfasis en la pureza ritual, en el seguimiento de principios de obediencia, diciendo que el mundo sigue podrido y buscando la salvación por medio de rituales y dogmas, separándose del mundo como si de esa manera pudieran obtener la salvación y olvidándose de que Dios nos sacó del mundo, nos regeneró y santificó, pero nos devolvió al mundo donde es necesario que llevemos un mensaje. ¿La pureza es mala? Definitivamente no. Estamos claros en eso, nadie se llama engaño. ¿La obediencia es mala? Todo lo contrario, estamos obligados a la obediencia. Ambas cosas que son buenas, ¿nos traen la salvación? No. La salvación es un regalo de gracia, de amor de Dios. ¿Cuál es la importancia de esas cosas si no tenemos hambre de justicia, hambre de misericordia para el prójimo? Lo vimos antes. Ese mismo camino seguían los fariseos. La perfección humana
Los fariseos se creían los separados, los mejores, los puros. El resto del mundo eran los pecadores. También estaba el grupo de los saduceos, que eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía, los ricos, por lo que todos los conquistadores, en ese caso griegos, romanos, de aquella nación, buscaron su apoyo para poder someter al pueblo. Eran los colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, ya fueran griegos o romanos, y adoptaban sus modas, su cultura. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos y el poder económico. Se enfrentó Jesús a los saduceos. Los saduceos coincidían con las creencias que conocemos hoy como el Evangelio de la Prosperidad, que se enfoca en el tema económico, en el bienestar material. El poder económico representaba su fuente de seguridad y la evidencia del favor de Dios. Es decir, si yo tenía mucha capacidad económica y mucho bienestar material, era una evidencia, según ellos, de que Dios me favorecía. A ellos Jesús les dijo: ¿acaso no andan ustedes equivocados? ¿Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Unos buscaban la salvación en la pureza y la separación del mundo. Otros en la rectitud y en la obediencia o en la prosperidad material. Ninguno pudo sostener la postura de Jesús acerca del pecado. Han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, les dijo Jesús. Debían haber practicado esto, es decir, la obediencia, la pureza, sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Las posturas de fariseos, saduceos y esenios frente al pecado presentan una falla crítica. Confunden una postura de oposición frente al pecado con una de oposición frente al pecador. En ellos vemos separación del mundo cuando debería haberse separación del pecado. Jesús nos muestra que al hombre no le es suficiente querer para salvarse. Ahí empezamos a ver la postura de Jesús y la nuestra frente al pecador. Ya vimos que la postura frente al pecado es una de total oposición. Reprueba totalmente el pecado. Pero ¿cuál es la postura de Jesús frente al pecador? Jesús se da cuenta de que el hombre, por más que lo intente y se esfuerce, no va a poder salvarse, ni por la pureza, ni por la obediencia, ni por el poder económico. No hay capacidad en el hombre para salvarse por más que lo desee. Por eso Jesús viene a salvar al hombre del pecado. Él y nos ofrece y nos invita a la conversión. Sin esa conversión no se podrá entrar en el reino de Dios. Jesús y nosotros tenemos otro mensaje. En Mateo 3, versículo 2 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es la clave. El acto de rendirse es la clave. En Marcos 1:15 reitera lo mismo: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús nos modela y nos impone su interés por los pecadores, cuando afirma que ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. En Mateo 9:9 dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico,
sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Misericordia y no sacrificios. El pasaje de Mateo 26 describe de forma más dramática el sufrimiento y la entrega de la sangre de Jesús para los pecadores. Dice ahí, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Allí estaremos. ¿Qué lugar, qué posición y qué actitud asumimos nosotros respecto a las personas que muestran en sus vidas las marcas del pecado? ¿Le proponemos la gracia de la salvación o les señalamos de pecadores? Hoy estamos hablando de salvación, esa es la clave hoy, ¿verdad? Las personas la necesitan, nosotros la tenemos. ¿Cómo la vamos a compartir con ellos? Y siempre insistiremos en aclarar que apreciamos la pureza exterior, le damos valor, y que la pureza interior provoca pureza exterior. Nadie se confunda en eso. La confusión entre pureza exterior e interior no dejó de existir porque es producto de la naturaleza carnal del ser humano. Esa confusión sigue existiendo hoy. Y si caemos en esa confusión, estaremos obrando en nombre de nuestra condición de cristianos. Por lo tanto, todo lo que hagamos y vamos a decir, lo estamos diciendo en el nombre de Cristo. Eso nos debe llevar a una reflexión bien cuidadosa para evitar que el nombre de Cristo sea mancillado cuando actuamos de forma descuidada. Tenemos una obligación y un llamado al seguimiento de Jesús. La salvación conlleva un llamado al seguimiento. Nuestra obligación de predicar la salvación con nuestras vidas y en todo momento es un asunto vital. Existe un peligro mortal si no asumimos una postura correcta frente al pecado y frente al pecador. En Mateo 7:21 encontramos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús indica una postura radical de repudio al pecado, más radical que las posturas que vemos hoy, que se enfocan en la conducta externa. Hoy vemos conductas externas. Jesús conoce el interior de cada corazón, pero solo Él lo conoce, yo no lo conozco. Por tanto, no puedo yo señalar quién lleva una cruz porque se la merece. Pero la postura de Jesús respecto a los pecadores nos ofrece un modelo que no deja lugar a confusión. Y aquí la pertinencia de esta imagen. La niña no cuestiona por qué ese hombre lleva una cruz. La niña asume la actitud de que lo quiero ayudar, quiero levantar la cruz y siente que puede, confía en que puede, asume la tarea, pone sus manos, hace todo el esfuerzo para levantar esa cruz. Podemos ver a una persona que sufre debajo del peso de una cruz
Y como la niña de la imagen, estamos llamados a quitar la cruz del pecado, presentando la gracia que es la salvación, la que nos salvó a nosotros. La niña no enjuicia la causa de la cruz. La niña usa su fuerza para ayudar y tiene la confianza en que puede ayudar. Y yo sé que podemos ayudar. Vamos a terminar la reunión de hoy seguros de que Dios nos da la capacidad y nos dirige para hacer la tarea de modelar el amor de Dios a la humanidad. Gracias por apoyar la congregación del Cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga.